Entonces el tema es, Dios nos habla de diferentes formas. Así que oremos para iniciar, ¿va? Padre nuestro, te damos las gracias porque tu misericordia y tu fidelidad es sobre nuestras vidas. Ayúdanos hoy para indagar en tu verdad, que tu verdad sea en nosotros y que podamos ser vivificados a través de tu palabra. Llévanos, susténtanos, llénanos y renuévanos en integridad de corazón y dirígenos para serte fieles día tras día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, Dios habla de diferentes formas. Es el título del tema que puse hoy. Este es el versículo. Es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa es como que la cita básica o la cita base. Y si nos damos cuenta aquí claramente dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Y por qué digo este versículo? Porque es común de que nosotros cuando oramos le preguntamos a Dios por qué no me contesta. O porque a veces uno viene y ora y ya pasó un mes y aparentemente no viene una respuesta. Pero es ¿por qué? Porque nosotros no hemos entendido la forma de hablar de Dios. Es decir, las muchas maneras que Él habla. Y porque regularmente nosotros, o por lo menos cuando yo comenzaba, a veces uno quería solo que le hablara audible, por profecía, o de repente que llegara un hermano y le hablara a uno. Entonces uno regularmente tiene esa idea de que, bueno, yo quiero que Dios me hable por profecía. Entonces uno se pone a orar para que llegue uno a la iglesia y que Dios le hable a uno con así es el Señor y se levante la profecía. Y es bonito porque es bonito, pues no es de discriminarlo, ¿no? Pero el punto está que nosotros colocamos un anhelo, más que todo, sobre solo una forma de oír la voz de Dios. O inclusive cuando uno quiere oírlo audible, entonces uno solo cimenta, bueno, yo quiero oír a Dios su respuesta audible, o su respuesta por profecía, o su respuesta por esto. Entonces tenemos, por así decirlo, en nuestro rango de entendimiento, como que tres formas de oír la voz de Dios. Pero hay muchas más formas. Por eso aquí dice, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas. Es decir, que Dios tomaba diferentes formas de hablarle, pero el hombre solo capta una o dos formas de oír la voz de Dios cuando hay múltiples formas. Y la idea sería aprender esas formas en las cuales Dios habla para entender de que Dios y a veces contesta instantáneamente, pero que nosotros no lo asimilamos. Por eso aquí vamos a ver este versículo que dice en Job 13, del 14 al 17, dice 14. Sin embargo, en uno o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. 16. Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, si nos damos cuenta acá en este que menciona Job, en este pasaje del libro de Job, habla claramente de que el hombre no entiende, pero sí está Dios usando maneras. Aquí pone dos maneras, pone el escritor de Job, pone dos maneras, habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, si aquí habla dos maneras y el hombre no entiende, imagínense con las demás. Entonces, eso pasa realmente con nosotros. Nosotros solo conocemos ciertos rangos de formas que Dios habla. Y a veces también cuando uno habla con Dios o uno pide respuestas de Dios, uno pide, basado en la forma que uno quisiera y también a veces basado en el propósito que uno quiere. Pero aquí claramente dice, en este pasaje, en el versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Es decir, que nosotros cuando comunicamos o pedimos preguntas o respuestas, lo pedimos en un sentimiento y una forma, inclusive quisiéramos que nos contestaran de una manera. Pero cuando Dios oye la pregunta, Él va a elegir la forma y va a elegir también el mensaje que va a trasladar. Porque una de las cosas que por lo menos yo he aprendido en mi camino con Dios es de que lo que Dios busca es enseñarnos porque Él es un padre y un maestro. Entonces un padre le quiere enseñar a sus hijos y también un maestro busca enseñarle a sus alumnos o a sus discípulos. Entonces Dios no es como que, inclusive a veces no nos va a contestar como nosotros queremos,
porque lo que Él quiere es enseñarnos, o decirle, mira, bueno, ya te sabes, ya sabes que yo hablo por profecía, ya sabes que yo hablo por sueños, ya sabes que yo hablo por la palabra, pero te quiero enseñar estas otras, qué sé yo, 20 formas de las cuales yo hablo. Entonces, esa es la idea de la forma de hablar de Dios. Por ejemplo, aunque no voy a anotar todas, creo yo que todo se puede hablar en otra reunión, es que una de las formas de que Dios habla es a través de su espíritu en oración, aunque no lo escuchemos. ¿Por qué? Porque a veces, inclusive en la Biblia dice, un día traslada sabiduría a otro día y no es oída su voz, ni es escuchada sus palabras, pero sí se traslada un mensaje, o sea, sí hay una respuesta. Entonces, cuando uno va a orar y uno se comunica con Dios y uno inclusive toma el espacio de guardar silencio, lo que hace Dios es de que su palabra, o sea, su voz, la comienza a trasladar a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu comienza a recibir la respuesta. Pero por supuesto, como dice la escritura, no se escuchan sus palabras ni es oída su voz. O sea, ese tipo de comunicación no es como humanamente lo conocemos, de que nosotros escuchamos una voz literal, ¿verdad? Por eso a veces pasa, bueno, no sé si les ha pasado, que cuando oran, de repente sienten como que cosas entran en uno. Entonces uno siente como que van entrando cosas y realmente es la voz de Dios. Por eso si la Biblia en aquella pasaje dice, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová que rompe los cedros del Líbano, voz de Jehová que está creo que en el desierto menciona. Entonces significa que la voz o su comunicación espiritual, que es una de las maneras que Él transmite, por eso que nos da paz a nosotros. O sea, no necesariamente estamos escuchando la palabra que nos va a dar paz, sino que el Espíritu que transfiere y nos habla a nuestro espíritu y nos da paz. Pero esa voz, como dice ese pasaje, dice que Él rompe los cedros del Líbano, es decir, que quita la altivez, que dice que se mueve en el desierto, es decir, que quita la soledad. Entonces esa voz no solo responde, sino que también provoca cosas en la vida del corazón. Eso es como que una de las maneras de comunicación, a través de ese que no se escucha la voz, ni es oído sus palabras. Por supuesto, cuando uno escucha una profecía, Dios toma a una persona y manifiesta esa palabra por medio de esa profecía. Cuando alguien viene y el predicador está predicando, igual se escucha la palabra, pero en lo que quiero entender de que hay diferentes formas en las cuales Dios habla y que inclusive este Job lo resalta mucho, inclusive en mucha parte de la Biblia resalta que Dios habla por medio de sueños. Y hablan por medio de sueños por lo mismo, porque como nosotros en nuestro día a día estamos ocupados, estamos de arriba para abajo, estamos tal vez ansiosos, viendo televisión y un montón de cosas que nos rodean. Entonces, como que no le escuchamos a Dios cuando nos está hablando. O sea, Dios nos está hablando y bombardeando por diferentes formas, pero cuando ya llegamos a dormir, todo nuestro ser como que se apaga y ya es como que Dios dice, bueno, ahorita le voy a hablar porque ahorita ya está tranquilo, no se mueve. Entonces ahí es donde Dios viene y ya traslada el mensaje que Él quiere dar mientras nosotros dormimos. Por eso la importancia de nosotros prestar atención a los sueños. Y lo otro es de que los sueños, como aquí lo menciona, o que a veces se llama visión nocturna, lo que sucede está de que, o una de las cosas que he aprendido con los sueños, es que hay diferentes formas cuando Dios habla por sueños. Ya sea que Él manifieste un sueño de aquellos que son intocables, en el sentido de que Dios, como por ejemplo en el caso de Nabucodonosor, cuando Dios le muestra que había un árbol y había un vigilante que desciende, etcétera, que son sueños prácticamente, por así decirlo, inamovibles, en el sentido que Dios dice, yo quiero que esto vea y esto va a ver. Y está el otro tipo de sueño donde hay una relación entre el alma y el entorno que lo rodea. Por ejemplo, cuando vemos en el libro del Éxodo, cuando dice que el faraón vio vacas y vio trigo, y cuando vio vacas y trigo era prosperidad. Entonces, ¿qué sucede? Él en su alma, en su entorno, las vacas eran señal de prosperidad y el trigo era señal de prosperidad. Si hubiera estado en este tiempo, no mira vacas y no mira trigo. Hubiera haber visto alguna otra cosa, pero no vacas y trigo. Podría haber visto mucha ropa, o porque él trabaja en una maquila, o podría haber tal vez otro tipo de recurso, porque así Dios se lo muestra, para revelarle a la persona la revelación conforme a su alma. Por eso la necesidad que nosotros leamos bastante la Biblia, para que el alma se reescriba, por así llamarlo,
o por lo menos el ejemplo que yo he puesto con respecto a los sueños, es que con nosotros, es como que Dios nos hablara y nosotros fuéramos pintores, o el alma fuera un pintor, ¿va? Que comienza a pintar basado en la información que tiene. Es decir, si yo les digo a todos ustedes, dibujemos un barco, unos podrían hacer un barco chiquito, otros harían un yate, otros harían, qué sé yo, una canoa, porque cada quien en su mente tiene el concepto de un barco. Entonces igual es Dios cuando habla en sueños. A veces Dios cuando habla en sueños nos dice a nosotros, mira, y nos comienza a hablar, por así decirlo, en el espíritu, pero el alma comienza a dibujar, como que fuera un niño, ¿eh? Comienza a pintar la, el dibujo del sueño, y por eso que a veces los sueños son como, están como distorsionados, o miramos que los sueños no tienen como que sentido, pero es porque nuestra alma está así, desordenada, no entiende, no asimila. Y entre más lee la Biblia, por lo menos a mí me ha pasado, entre más uno lee la Biblia, cuando Dios le habla en sueños, ya como que el alma queda ordenada y comienza a haber una interrelación entre lo que está en la Biblia con lo que se dibuja. Entonces, por esa razón es, creo yo, que la importancia de los sueños, y por eso no tenemos que necesariamente ni ignorar los sueños, ni tampoco poner una importancia desmedida, ¿va? Sino que ser como que conscientes y preguntarle a Dios que si realmente me está hablando y ser claro. Inclusive por eso es bueno orar antes de ir a dormir para pedirle al Señor que el enemigo no se interponga en los sueños. Claro, esto de los sueños es un poco más complejo, que tal vez se podemos ver en otra parte, porque la idea de hoy es como que dar la introducción a las formas de las cuales Dios habla, para luego tocar las diferentes formas de cómo Dios nos habla. Como ya mencioné, porque está ese, el que no se oye su voz, está la cuestión de los sueños, inclusive están las visiones normales, o sea, cuando Dios nos da una visión normal, en el sentido de que Dios nos revela una visión, están las visiones terrenales, en el sentido que Dios nos puede mostrar un escenario, están las manifestaciones proféticas, que Dios nos habla proféticamente, y ya o lo que se conoce como mundo profético. Y están la revelación por la palabra, está como por ejemplo también cuando están predicando y uno dentro de la prédica, Dios le puede dar unos 5 o 6 mensajes, que más o menos sería como la parábola del sembrador. Entonces hay diferentes formas que la Biblia menciona, inclusive a veces uno puede pensar de que Dios le está hablando a uno audiblemente, y a veces no es Dios, sino que es un ángel que le está hablando a uno. Claramente que es Dios el Dios a través del ángel, Dios es Dios a través del ángel. Entonces son diferentes maneras de las cuales Dios habla, pero lo que quiero entender es de que nosotros deberíamos como que orar al Señor para que Él nos comience a enseñar sus formas de hablar. Esas, como dice el libro de Hebreos, sus muchas formas, aquí está, sus muchas maneras de hablar, porque Él constantemente está hablando, pero porque uno no aprendió las formas, es por lo cual uno no le entiende. Y también a veces Dios elige las formas a las cuales va a hablar, o las maneras. Porque el otro ejemplo es el Daniel capítulo 10. Porque Daniel capítulo 10, prácticamente Daniel se mete a ayunar para él conocer lo que le hablaron a Jeremías acerca del tiempo. Pero viene Dios y no le contesta audiblemente. Es decir, a otras veces cuando se mira que un profeta ora a Dios, Dios le dice y le da la revelación hablada. Pero en este caso a Daniel no. A Daniel le mandan un ángel para que el ángel le dé la revelación. Entonces o sea, la pregunta sería, ¿por qué Dios eligió al ángel? O sea, ¿por qué Dios no vino y habló directamente? ¿O por qué Dios no le habló por sueños? Porque en el caso, por ejemplo, de Jeremías, cuando dice que él quería ver si compraba una heredad o no, dice que él soñó que compraba una tierra. Al otro día aparece su primo, creo que es, y le dice, mira, te quiero vender esta tierra. Y entonces Jeremías, a través del sueño de la compra de la tierra, vio que le tenía que comprar la tierra a su primo. Pero en este caso no necesariamente le mandaron un ángel. En el caso particular de Daniel, sí le enviaron un ángel. No vino Dios con una voz y le dijo, mira, Daniel, es esto y esto. No le dio un sueño, sino Dios escogió un ángel, un mensajero para decirle, mira, esto es lo que va a acontecer. Y te va a hablar. Y no solo el ángel, porque a veces cuando llega el ángel dice que otra persona le explica la visión a Daniel. Es decir, hay como que 2, 3 personajes ahí indicándole la visión a Daniel. O sea, ¿por qué no Dios vino? ¿Por qué no Dios tal vez le dio la revelación por otro pasaje a Daniel acerca del libro de Jeremías? Entonces, lo que quiero entender es de que Dios es el que escoge la manera. A veces nosotros queremos que Dios nos hable de una manera, pero a veces Dios es el que elige la manera para que uno vaya aprendiendo. Y a veces Dios lo que hace también es, o a mí me ha pasado, pues ya después de yo aprender varias formas, yo de repente ya le entiendo, porque a veces yo le hago una pregunta y a veces solo salgo a la calle y de repente ya me respondió como de 5 formas diferentes y yo ya le entendí.
Y ya no tengo como aquello de forzarme en oración de Señor, háblame. Ya pasé un mes y no hay modo que en teoría me hable, pero es porque ya me habló, pero no le había aprendido a entender. Entonces ya con el caminar del tiempo uno dice, bueno, ya te entendí, o ya uno sabe cómo le habla, porque a cada persona también, con ciertas personas hay un tipo de comunicación. Inclusive, y con esto va a terminar, es de que, no, yo no sé si lo comenté aquí, pero hermana Ninoshka, que era esposa del pastor Germán Poza que murió, dice que, por ejemplo, ella para que Dios le revelara una prédica, o sea, regularmente nosotros cuando vamos a hablar de un tema, le oramos al Señor y le decimos, Señor, háblame de qué tema voy a hablar. Y a veces uno, o por lo menos en mi caso, de repente aparece un rótulo, de repente alguien me habla, etcétera, y yo entiendo qué mensaje dar. ¿No? O inclusive ya me voy a la Biblia y voy a aprender o voy a investigar algo y listo. Pero en este caso, hermana Ninoshka, cuando el pastor le decía, mire, que de qué vas a hablar. Y decía, ahorita me voy a ir a dormir para que Dios me hable. Entonces ella venía, ya se iba a dormir, y ella cuando se levantaba, Dios le hablaba en sueños de qué es lo que tenía que predicar, y ya se levantaba con el mensaje casi armado. Pero eso es como que muy particular, es decir, no con todas las personas se manejan así. Ella por algún motivo tuvo esa comunión y tuvo esa forma, y acá es que antes, cuando ella le tocaba predicar, se acostaba temprano para que para que le dieran el mensaje y así predicara. Claramente no con todos funciona de la misma manera. Pero lo que sí sé es de que hay cosas que son generales, pero también hay cosas de que Dios ya es específico al tratar con cada uno. Y eso es lo que uno tiene que aprender a entender, como que el lenguaje, la forma en que Dios habla. Inclusive hay un pasaje en el libro de, no sé si es en Juan, cuando Jesús se queja con los fariseos, él dice, ¿por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les habla Jesús a los fariseos. ¿Y es por qué? Porque por eso que Dios tiene un lenguaje, Dios tiene una forma, y no necesariamente es solo que nosotros queramos que nos respondan a la manera humana o a la manera de nuestra forma de vida, sino que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos su lenguaje, sus maneras. Eh, es, es como, bueno, a veces pasa entre amigos, ¿va? De que de repente uno medio mira a alguien y pasó una cosa y uno se ríe con la persona solo por el hecho de mirarlo o de hacer una seña, porque es un sistema de comunicación personal. Entonces, de repente otra persona nos mira y dice, bueno, esto es tan loco, ¿va? ¿Sabe? Solo ellos entienden. Y pasa lo mismo con Dios. Entonces, ya cuando uno aprende los lenguajes de Dios, puede ser que Dios le esté hablando a todo el mundo, pero a través de la forma de que uno dice, bueno, sí es cierto, le está hablando a todo el mundo, pero específicamente a mí me está diciendo esto y ya le entendí a lo que Dios me quiere hablar. ¿Va? Pero para eso hay que entender las muchas maneras de las cuales se está hablando. Por supuesto, este pasaje en el versículo 2 de Hebreos ya menciona lo que dice y nos habla a través de Jesús. Entonces también después nosotros, a través de ver a Jesús, también podemos conocer el mensaje que nos quiere trasladar. ¿Va? O sea, como que uno ya tiene una forma específica de, bueno, Dios quiero que me hable, voy a ver, o por lo menos así yo lo he hecho. ¿Va? Cuando yo quiero aprender algo de la Biblia, y yo le pregunto algo, cosas a Dios, como en el versículo 2 que aquí no lo apunté, dice, y ahora nos habla a través de Jesús. Regularmente yo cuando quiero aprender algo, lo que hago es, bueno, quiero aprender esto, la Biblia habla acerca de esto, el mejor ejemplo es Jesús. Entonces ya vengo y voy a ver a Jesús, cómo fue que Él lo hizo, o cómo es de que Él lo vivió, y ya aprendo de eso. Entonces, esto es como que un tema hoy introductorio, por así mencionarlo, a través de lo que yo creo que podemos hablar para conocer las diferentes formas. Algunas formas ya muchos la conocen, las van a conocer, y algunas otras tal vez no. Y puede ser que alguna forma yo no la conozca, pero puede ser que algunos que estén aquí sí la conocen. Entonces vamos a ver. Padre, en Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Queremos hoy en un mismo sentir, Padre, solicitar que nos enseñes lo que nos estás hablando el día de hoy acerca de tus muchas maneras de hablar, que nos ayudes cuando oramos la escritura, que tú nos puedas mostrar esas diferentes formas, que cuando escuchemos algún predicador o cuando escuchemos alguna alabanza y algunos otros diferentes medios, tú nos puedas enseñar a través de ello las diferentes formas en las cuales tú hablas. Así que pedimos hoy, Señor Jesús, que nos ayudes, nos enseñes, ya que declaramos que eres nuestro Maestro, eres nuestro Señor y Salvador, y te suplicamos que tu palabra venga a nuestras vidas, para que sea revelada y manifestada en nuestro corazón, para volvernos a ti y también para tener una mayor comunión contigo. Te lo agradecemos bastante, Padre, por hablarnos, por sustentarnos con tu palabra.
y por brindarnos de este bello amor que tú tienes hacia nosotros. Te lo agradecemos, amado pastor, amado rey, amado príncipe de paz, amado amigo, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias y ayúdanos por favor para escucharte en Cristo Jesús.